con nuestra colega Luzmeli Reyes. Ella es directora del portal Efecto Cocuyo, a quien saludamos con mucho afecto. Luzmeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Isaías, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué nos puede resultar? ¿Cuáles son los resultados de la jornada electoral de este domingo? Mira, los resultados hasta este momento son los que ofreció el Consejo Nacional Electoral. Todavía está en disputa una gobernación. Puede que esté saliendo en este momento ese resultado. En total tenemos que el PSUV, el partido de gobierno, gana 17 gobernaciones, la oposición 5, esta que está en veremos pareciese, pero todavía no se tiene la cifra concreta que también pudiese ir a manos de la oposición. Entonces se configura aquí un cuadro de mucha expectativa porque la oposición dijo anoche que no podía reconocer los resultados donde no hubiesen 100% de las actas escrutadas y cotejadas, pero hasta este momento en que les estoy conversando no ha habido ninguna prueba, más allá de algunos candidatos que han dicho que hubo fraude. Hasta este momento no ha habido ninguna prueba de que este fraude, digamos, del voto en sí mismo se haya llevado a cabo. Lo que sí es que, como ya se había dicho, las condiciones en las que estaba participando la oposición eran totalmente fraudulentas. Desde el adelanto de las elecciones hasta las medidas que tomó en último momento la autoridad electoral de trasladar, reubicar a votantes y muchos ni siquiera sabían dónde les correspondía votar, y esto pues, tuvo una incidencia y ya se había previsto que podía tener esa incidencia en el estado del que hablaba, en el estado Miranda, que era como la joya de la corona de la oposición, porque no solamente se le había sido arrebatado hace ya bastante Bueno, tiempo al chavismo, bueno. sino porque es el estado, digamos, más cercanos a donde funcionan el poder, ¿no? Es decir, el estado que rodea prácticamente a Caracas, al municipio donde están los poderes públicos. Eso por una parte. Por el otro lado, llama la atención que la oposición ganó prácticamente en los estados fronterizos, y en los estados fronterizos con Colombia y posiblemente en un estado fronterizo con Brasil. Eso pudiese llamar la atención en términos de seguir la discusión interna en el país sobre, bueno, qué ganó, qué perdió la oposición al participar en estas elecciones. Y la discusión ahora que también se está abriendo es, si hubo fraude, bueno, pues habrá que comprobar el fraude, pero si no lo hubo, entonces habrá que analizar qué fue lo que pasó, porque estos resultados no se compaginan y no se preveían por ninguna de las encuestadoras ni por los analistas que iban revisando día a día cómo estaba moviéndose el voto en Venezuela. Así es. Si quieres, vamos analizando cada uno de los puntos que nos has establecido, Luzmeli. Este asunto de la reubicación de las casillas y que mucha gente no sabía ni siquiera exactamente dónde tendría que votar, qué tanto pudo haber pesado, de qué tamaño fue el fenómeno, cuántas fueron las casillas que fueron reubicadas, en fin, ¿qué nos puedes dar de datos de eso para tomar una dimensión precisa de lo que esto pudo haber significado? El Consejo Nacional Electoral informó que reubicó aproximadamente 274 centros electorales. La mayoría de estos centros de votación, el análisis de los datos, eran centros en los que la oposición era mayoría. El número general es de 700.000 electores afectados, y la merma en el voto para la oposición la ubicaban en aproximadamente 5%, ¿no? Que era lo que podía decidir una elección, que puede... el estado que más se veía afectado por esta decisión es justamente el estado Miranda, del cual hablaba, que era como la joya de la corona de la oposición. En este momento están convocando a una rueda de prensa al candidato de este estado, el candidato opositor, para informar si ya tiene todas las actas en manos bueno, informar si estas actas que ellos tienen, que la oposición tiene,
tienen los mismos resultados que ofreció el Consejo Nacional Electoral. Eso por una parte. Por la otra parte, la oposición, dentro de lo que puede haber sido ese impacto de no haber ganado como ellos estimaban, gana uno de los estados mayor población electoral en Venezuela, que está ubicado hacia la frontera con Colombia, pero que es el principal estado productor de petróleo, productor de la mayoría de los bienes que se consumen en el país, y es uno de los estados más ricos de Venezuela, digamos el estado más rico de Venezuela realmente, que es el estado Zulia. Ese está en la frontera hacia Colombia, pero tiene un gran impacto en términos de la votación. Hay otro elemento que estamos viendo, que es la suma de los votos, y el presidente Maduro decía ayer que el chavismo se había quedado con más del 50% de estos votos, aproximadamente 5 millones de los que fueron a sufragar. Esto no necesariamente es un número, digamos, que se puede extender a todo el territorio, porque una parte que fue el municipio Libertador, donde está la capital, que no participa en las elecciones porque no se elige gobernador. Entonces, pero de todas maneras, si estos números son así, la lectura inicial es que hubo una recomposición del chavismo, aunque estos números no se acercan, por supuesto, a los mejores números que ha tenido el chavismo. Tampoco lo que obtuvo la oposición, de acuerdo con los resultados, estoy refiriéndome de acuerdo con los resultados ofrecidos por la autoridad electoral, tampoco se acercan a los números que obtuvo la oposición en el 2015, ni a lo que preveía que se podían obtener, independientemente del porcentaje de participación que hubo, que también hay que decir fue un porcentaje más o menos 60%, 31% oficialmente, que superó las expectativas, y que ese porcentaje de participación sí fue pronosticado por las encuestas. Ahora, Bolívar es el estado que está todavía pendiente, ahí no se tienen todavía resultados oficiales de lo que ocurrió en ese estado. En este momento en el que estoy hablando contigo, yo no los he visto porque estamos revisando, estamos esperando todavía los resultados. Ahí el candidato a la gobernación por parte de la oposición dice que tiene todas las actas y que él ganó, y bueno, parece que la diferencia es muy pequeña y están todavía cotejando actas versus información oficial. Ahora, pero ahí lo importante es que el Consejo Nacional Electoral todavía en este momento no ha dicho quién ganó allí, pues. Claro, la diferencia es mínima y por ende pues todavía no se puede establecer quién es el ganador. De los 5 estados que habría obtenido la oposición, ¿cuál es el peso? ¿Qué porcentaje de la población de Venezuela estaría gobernando de confirmarse este triunfo? ¿Qué datos nos puede dar sobre esto? Bueno, creo que de los 5 estados que ganó en la oposición, el más importante, porque ahí se concentran más de 2 millones de venezolanos, es el estado Zulia. Allí además es el estado Zulia, que es el estado petrolero de mayor riqueza en el país, es además donde está la mayor población electoral, y es un estado que además estaba siendo gobernado por el chavismo. Entonces la oposición le arrebató ese estado al chavismo, pero el chavismo a su vez le arrebató los 3 estados que gobernaba la oposición, que era un estado en la región central, que era muy emblemático porque su gobernador había sido chavista y después dejó de ser chavista y empezó a promocionar una línea de centro, y en un estado que es indígena, que está al sur de Venezuela, que es un estado con muy poca población, pero que bueno, que es uno de los estados de mayor extensión territorial en Venezuela. Pero en todo caso, realmente, si los resultados son como se indicó, evidentemente, y no se comprueba que hubo fraude, el chavismo ganó con más de 5 millones de votos la elección de gobernadores en Venezuela. Así es. ¿Puedes precisarnos cuáles son estos 3 estados que el chavismo le habría quitado a la oposición? ¿Uno es Miranda? Uno es Miranda, el otro es el estado Lara, que es un estado en el centro del país que se caracteriza, bueno, primero porque es un estado también industrial, y es un estado, digamos, bisagra, porque
prácticamente une al centro del país con el occidente. Y el estado Amazonas, que está al sur de Venezuela, que es un estado con poca población, pero que era un estado emblemático también para la oposición, porque siempre, desde hace ya 12, 15 años, estaba siendo gobernado por factores de oposición. Ahora, Luzmeli, Allí, sí, te escucho. no, allí la explicación es que también pudiese explicar para algunos los resultados generales, es que allí la oposición fue dividida y estaba muy fragmentada. Y hay quienes están todavía evaluando los resultados para tratar de entender si la oposición fragmentada fue lo que hizo que no ganaran las gobernaciones que se estimaban que podían ganar, versus un chavismo muy unificado, muy cohesionado, que aunque no está en sus mejores números, de todas maneras con esos números les dio para ganar esta cantidad de gobernaciones. Ahora, tú hablabas hace unos minutos de la recomposición del chavismo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo cuando las escenas a nivel internacional, cuando la información de los últimos meses, pues era de una Venezuela en las calles con una creciente protesta, con una crisis social agravada por la falta de insumos y de alimentos básicos, con una crisis política? ¿Cómo entender una recomposición del chavismo en una circunstancia de crisis política y social tan adversa como lo que se reportaba a nivel internacional? Bueno, porque creo que también siempre, y siempre lo hemos dicho, el chavismo tiene una base dura que cuando se produce un proceso electoral responde, ¿no? También porque eso por una parte. Por otro lado, el gobierno fue con todas las condiciones de ventaja para estas elecciones, o sea, no solamente porque tenía la capacidad para movilizar a sus electores, que tiene una buena capacidad para movernos, sino además porque, bueno, en términos de información, en términos de manejo de medios, en términos de manejo de infraestructura, el gobierno tenía absolutamente todo el control. La oposición va a estas elecciones en una situación de minusvalía y de enfrentamiento interno, porque tenía que discutir, se discutió muchísimo frente a una corriente abstencionista que decía que no tenía que ir a un proceso electoral. Eso yo creo que también es uno de los factores que puede haber influido. El otro elemento que insisten algunos académicos sobre el fraude, digamos el fraude en la votación en sí misma, no en las condiciones fraudulentas, que las condiciones fraudulentas han sido verificadas y establecidas, sino el fraude en la elección en sí misma es un poco más complicado de comprobar, y aunque pudiese explicar algunos resultados por la falta, por ejemplo, de testigos de la oposición en algunas zonas, bueno, no explica totalmente esta recomposición. Creo que hay varios elementos que todavía hay que ir escudriñando, que hay que ir revisando. El gobierno en su peor momento se negó a realizar las elecciones, es decir, el año pasado. Estas elecciones que se realizaron ayer fueron elecciones que debieron haberse hecho en diciembre del año pasado, cuando el gobierno no solo negó el referendo, sino este proceso electoral, porque realmente la crisis era total y el gobierno estaba en sus peores números. Es posible que durante todo este tiempo, que el gobierno fue ganando tiempo, mientras la oposición se iba descomponiendo y se iba enfrentando a sus propios dilemas internos, esto haya permitido, por supuesto, esta jugada política de recomposición del chavismo. ¿Qué sigue, Luzmeli? Tenemos entendido que durante las próximas horas, días, la Mesa de Unidad Central presentará pues los números que tiene por las actas de físicas, por los resultados de las actas de cada una de las casillas, para confrontarlos con lo que informó el organismo electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué seguiría después? ¿Tú ves un escenario de confrontación? ¿Cómo ves a Venezuela en las calles en los próximos días? Y sobre todo tomando en cuenta, tras estos resultados, ¿qué pensar de la elección presidencial que debe realizarse el año entrante allá en tu país? Mira, me parece excelente porque también estos resultados abren esas preguntas y varias hipótesis. Empecemos por lo último. Sí. Es probable
que el gobierno, aprovechando la Asamblea Nacional Constituyente y aprovechando estos resultados y el impacto que esto está causando en los seguidores de la oposición y en la misma dirigencia opositora, pudiese convocar unas elecciones presidenciales adelantadas. Pero esta es una hipótesis. ¿Por qué? Sí. Porque el gobierno en este momento tiene todo el control y está además refinanciando su deuda con Rusia, por ejemplo, aunque en el contexto internacional está sometida el gobierno está sometido a las sanciones individuales por parte del gobierno de Estados Unidos y incluso de México y Canadá, y se están discutiendo sanciones en la Unión Europea. La verdad es que desde la madrugada estamos discutiendo con varios académicos y analistas, y en general digamos que la visión para las fuerzas democráticas no son muy positivas, en el sentido de que con estos resultados el gobierno trata de lavarse la cara de las acusaciones, internacionalmente de las acusaciones de que es una dictadura, en el sentido de que dice, bueno, aquí hubo unas elecciones y estos son los resultados electorales, desconociendo que estas elecciones no fueron competitivas, que las condiciones en las que se fue y se aceptó eran fraudulentas para la propia oposición, pero también el gobierno que intenta lavarse la cara, bueno, tiene algo ahora que mostrar, ¿no? Esto no significa que no haya violaciones de derechos humanos, no haya presos políticos, no haya unas condiciones económicas bastante deterioradas en Venezuela, pero es una carta que tiene el gobierno ahora que puede jugar, y que puede jugar con un adelanto de las elecciones presidenciales para lograr, digamos, relegitimarse frente a la opinión pública internacional, frente a la comunidad internacional, pero además para seguir imponiendo su modelo, que es un modelo totalmente hegemónico, ¿no? Creo que el gobierno en este momento tiene la ventaja en mano, la oposición está impactada, la dirigencia de oposición todavía está como tratando de reaccionar, pero además los seguidores de la oposición también van a sufrir un impacto que suele ocurrir cada vez que pierden en alguna elección. Yo creo que esto a qué nos lleva a no ser muy positivos, digamos, para lo que te decía, las fuerzas democráticas, y el gobierno va a intentar, porque ya lo ha dicho, convocar otra vez a la oposición a un diálogo, y allí, bueno, la discusión es que en qué condiciones iría la oposición a un nuevo diálogo, y qué se tendría con este diálogo, ¿no? Así es. Luzmely Reyes, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu confianza en este espacio, y estaremos a través de tu información muy pendientes de lo que ocurra allá en Venezuela en las siguientes horas, que serán sin duda cruciales para el futuro de este país. Muchas gracias por lo pronto, un enorme abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Luzmely.